que hay que tomarlo bien en serio, ¿no? Saben que se archivó la causa que investigaba espionaje en democracia. Pero no porque no apareciera evidencia que sustentara poder sospechar de espionaje. No, de hecho la evidencia concluye que sí hubo, pero se entiende que los crímenes o los delitos prescribieron. Vamos a repasar esta información y después debatimos, ¿les parece? Okay. A ver. La denuncia fue archivada. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos concluyó que sí hubo actos de espionaje en democracia, pero que los posibles delitos prescribieron. Es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que efectivamente se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio hasta 2005 por agencias de inteligencia del Estado, dice el informe. Agrega que el objetivo del denominado espionaje fueron los partidos políticos, líderes y partidarios de los mismos, y movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales y en algún caso, integrantes de otros poderes del Estado y un ente autónomo. Sin embargo, también dice que el plazo para considerar prescripto este tipo de delito es de 10 años, por lo que está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, que venció en 2015. La denuncia había sido presentada en septiembre de 2018, cuando la Cámara de Representantes resolvió remitir a Fiscalía General todas las actuaciones de una comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia del Estado efectuados luego del retorno a la democracia. Bueno, muy bien. ¿Qué queda de este episodio? Porque no deja de ser impactante, ¿no? Es grave. Sí. ¿Había democracia entonces? O sea, a mí me hubiese gustado de todas formas, digo, vamos a entendernos, una cosa es la investigación fiscal y otra cosa es cuando uno esa denuncia, o esa denuncia que va a radicar el fiscal, en este caso Enrique Rodríguez, se presenta ante el juzgado y se le da parte a los denunciados, en este caso, para que el juez determine si hubo o no un delito. Sin perjuicio de ello, quiero aclarar que el fiscal Enrique Rodríguez, a quien conozco, lógicamente, personalmente, por un tema de trabajo y demás, se caracteriza por hacer investigaciones minuciosas. Entonces, quiero creer que si su dictamen o a este tipo de denuncias es que se presumían que había conductas delictivas y que podrían haber generado de pronto este tipo de delitos como uso de funciones, pesquisa y demás, quiero creer que tiene un fuerte asidero y bueno, y lógicamente causa una impresión negativa y de preocupación que se den este tipo de situaciones en épocas de democracia, no tanto en el 85 o en el 86 o en el 87, y no porque sea un gobierno colorado o blanco de Frente Amplio, sino porque por la cercanía exactamente de ese quiebre, ¿no? de un periodo dictatorial a un periodo democrático que todos sabemos que el año 85, 86, 87, la democracia no era plena, por razones obvias. Sí me llama poderosamente la atención, no tengo el dictamen del fiscal, porque no pude acceder a él, si estos hechos se dieron en forma continua y de la misma forma, con la misma intensidad, hasta el año 2004 o 2005. Ahí sí me preocuparía un poco más porque estamos en un periodo ya avanzado en época de democracia y determinadas direcciones de inteligencia y demás me parece que no deberían haber actuado o podrían haber actuado, pero ya el contralor sobre esas direcciones por parte del poder político debería haber sido mayor. Para Rodríguez es contundente la evidencia obtenida en cuanto a la existencia de acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, esto es lo que hasta 2005. Claro. Eso es lo que me llama poderosamente. Por agencias de inteligencia del Estado. Bueno, acá es donde uno quisiera tener más información. Claro. Sí. ¿No? Para ver cuál es. ¿De qué estamos hablando? ¿Acá es responsabilidad de un presidente a sabiendas de un mandatario? Esto es un cuerpo de una cartera puntual que no tiene ni se entera un presidente. ¿Cómo funciona esto? A ver, creo que ahí hay que pararse en lo que era la ley de inteligencia vigente en esos años. Yo creo que si acá hay ¿Qué sabes de eso? Contame. La ley de inteligencia se reformó, creo que, si no me falla la memoria, en el 2009.
Hay un tema. Acá el órgano de inteligencia responde en aquel momento respondía al Ministerio de Defensa en una parte y al Ministerio del Interior en otra. Sí. En aquellos años se controlaban mutuamente las carteras, o sea, inteligencia policial con inteligencia de defensa. Ahora quedó distinto. Cuando decís esos años, ¿qué es? ¿Durante la dictadura? No. Desde el 85, sí, post-dictadura. Desde el 85 hasta que se reformó la ley de inteligencia se controlaba mutuamente. Entonces acá creo que lo que falló acá deben haber sido los controles desde el poder político de esas dos carteras. O sea, quedaron funcionando y nadie bichó más. Quedaron funcionando y nadie se preocupó de ver qué hacían o qué costumbres tenían o qué es lo que estaban haciendo. De todas maneras, a mí hay una cosa que me sigue preocupando, y eso capaz que me lo podés responder vos, que es cuando se decide, por ejemplo, en otro marco, intervenir los teléfonos. ¿Qué tan seguros estamos de que la intervención de los teléfonos esté habilitada de una forma legal? Y vale decir, vos tenés que saberlo, igual que yo, que muchas veces, porque tenés contactos, se intervienen teléfonos de personas para fines particulares. Entonces creo que esas costumbres siguen estando. No me cabe la menor duda. Está, entonces, no me cabe la menor duda. Si acá lo vamos a rotular... Pero pará. ¿A qué te estás refiriendo exactamente? Básicamente, mirá, hubo un caso hace un par de años donde un jerarca había dispuesto la intervención del teléfono de la esposa porque sospechaba que lo engañaba. Entonces, ese tipo de pesquisa... ¿Dónde se solicita una intervención del teléfono y quién lo avala? ¿Un juez? A ver, actualmente el fiscal comienza una investigación secreta, por supuesto, y solicita al juez que habilite la intervención de determinado teléfono por determinado tiempo. Y luego esa intervención tiene que cesar. Ahora se amplía un poco el plazo de la intervención y demás. Eso para cualquier investigación. Para cualquier investigación por parte de la Fiscalía. Ahora, si vos, Mario Celoso, querés contratar a Jack, el detective, es otra historia. Es otra historia. Ahí está haciendo un uso indebido de las herramientas del Estado y aparte un tema ilegal. A ver, a mí, yo no voy a decir la causa porque puede ni nada por resultar el más que estilo, efectivo para la persona que manda a investigar. Ha sucedido en casos que yo he intervenido que se daba por parte de la policía una escucha telefónica ilegal. Sí. Bueno, ilegal. ¿cuántas veces se habló de todo? Por eso? supuesto. Sí, claro. Ilegal totalmente, que por supuesto no se podía usar como prueba. Como evidencia no valía. No, pero llevaba a otro hecho en el cual sí también, lógicamente, había un ilícito y podían de pronto tener una culpabilidad. Pero el medio para emplearlo era ilegal. Entonces a mí no me llama la atención a eso voy. Que te pinchen los teléfonos y demás. No me llama para nada la atención. Que sea en forma legal o no, tampoco me llama la atención. Ahora sí, si vos me presentás una escucha que no fue autorizada, claramente no la podés poner como prueba. No, porque es fruta del árbol envenenado. Pero no me llama la atención que eso no te llame pase. la atención no le quita gravedad al asunto. Por supuesto. Por supuesto que el sistema político siempre, históricamente, no digo este sistema político de nuestro país, estoy hablando en general, y tenemos un gran ejemplo, ¿no? Una de las mayores democracias de Occidente tuvo un presidente que debió renunciar a su cargo por espionaje. Sí, claro. Pero, a ver, no se olviden que acá nosotros tenemos el Guardián, ¿no? No fue adquirido por el Ministerio del Interior. Exacto. Por lo tanto, ¿Hace cuánto ya? uno no puede dejar de lado la importancia que tiene el obtener inteligencia, o sea, obtener información para que tenga un rédito político. Lo cual no implica, y yo creo que ningún presidente desde el regreso a la democracia hasta la fecha participó de ese tipo de actos o los avaló. Lo que creo es que la inteligencia, por la inercia, como dice Marta, con la que venían, siguió actuando de la misma manera, aún en democracia. E inclusive no, pero para. Decir eso a mí me genera preguntas. Sí. Te la llevo en el 1986, te la llevo en los 90, año 2000. ¿La inercia hace que haya tipos cobrando un sueldo por sentarse a espiar a la cartera de al lado? Sí. Por infiltrarse. Sí. ¿Sabés lo que pero pasa? están viviendo, pero que están viviendo en una película. No, lo que pasa están es que utilizando recursos del Estado, inclusive pagaban. ¿Pero para qué? Por múltiples costumbre. motivos, para vender información, para chantajear gente. Por costumbre. Yo coincido Y con porque además por costumbre. Yo coincido con Victoria. A ver, yo creo, todo bien. Yo me pregunto, no estoy aseverando nada. No, coincido con tu pregunta, Con en plantearme realidad, esto, sí. me la planteo. Y a ver, un presidente como Sanguinetti, que formó parte del pacto de Clunaval,
que vivió toda la transición de los militares, que estuvo en un primer gobierno recién salió de la dictadura, en su segundo gobierno no se dio cuenta que esto continuaba sucediendo? No, Valeria, ¿sabes por qué? No, pero yo no estoy a pensando mí, en los presidentes, justamente, estoy pensando en los jerarcas de las carteras, Pero que yo que entiendo, tienen pero la inteligencia a cargo. yo entiendo, en el 86, yo entiendo... en los 90, si se querés. Ponele hasta los 90, te digo, bueno, sí, Pero, Valeria, los aparatos se mantuvieron, nadie... Los ministros son cargos políticos. Los ministros son cargos políticos Son que cargos reportan al políticos, presidente. Sí, pero que llegan a un ministerio. Y que los designa el presidente. Estamos de acuerdo y que llegan con todas las bendiciones, pero llegan al cargo y no conocen todos los detalles. Los van conociendo, y no a carta cabal, en el correr del transcurso de su mandato. Entonces, si tú... Pero no te reunís con el jefe de inteligencia y le dices, Te ¿usted a reunís- qué se está dedicando por 20 estos días? años ¿No le pasaron. preguntás? Tú O te sea, reunís con todo el mundo, pero tú tenés que confiar que la información que te aportan es suficiente, es completa y es cierta. Entonces vamos a los mandos Yo medios. yo reitero, Hay mandos medios que sale- siguieron jugando Saliendo a de la la película de espionaje en Sí, democracia. sí. Saliendo de la dictadura. Es lo que revela la dictadura. investigación. Exacto. Yo, de hecho, reitero, saliendo de la dictadura, ¿a nadie se le ocurrió que había que controlar esto? Sabiendo las situaciones que Igual, pasaron en Emilia, nuestra dictadura. Te dicen lo que querés saber que te digan, ¿entendés? A ver, no hay que ir muy lejos. El presidente Vázquez, cuando le informaron, ustedes recuerdan, Sí. sobre el lugar donde había justamente algún enterramiento y demás, y que se adelantó y salió a la prensa a decir que en pocas horas íbamos a tener grandes novedades del tema, y después le habían vendido cualquier cosa, y le habían dicho cualquier cosa. Sí, cualquier frutazo. Eran militares activos en ese momento, bajo su mando, que le dijeron cualquier cosa y lo dejaron semipegado. Son operaciones de inteligencia. Exacto. Entonces, Llamadas operaciones ¿cómo de me inteligencia. puede sorprender a mí entonces, que de pronto un presidente de esa época no tenga conocimiento de la forma de actuar de algunas direcciones de inteligencia? O sea, puede tener conocimiento de cómo actúa, pero en realidad el conocimiento de cómo actúa se lo van a decir los propios directores de esas direcciones de inteligencia. Y no tenés cómo ver si en realidad lo que te están diciendo es el 100%, el 80% o el 60%. O está distorsionado. O está distorsionado. Entonces digo, vos lo que decías hoy, no me extraña que Sanguinetti, que fue parte del pacto del Club Naval y demás, para mí eso no tiene Pero es absolutamente fácil. nada que ver con un Valeria. tema de que esté desinformado o no le informe lo que Pero tiene que Valeria, ver. es válido a mí realmente preguntárselo. me extraña. Ojo, no lo yo defiendo. dije. Es No, válido a ver, defenderlo. tampoco lo estoy responsabilizando Ah. a él. Él, a quien designó, son personas de su confianza Claro, pero, política. Valeria. Entonces, no nos dimos cuenta en ninguno de los mandos. Pues, hablamos de 20 años sé. después de Pero la Valeria, dictadura. vos estás en la intendencia. ¿Vos En 20 suponés que años. la señora intendente conoce cómo funciona cada una de las divisiones de la intendencia? Pero tiene un director de división. Y Ta. el director de división va a cada sector y conoce a los Está funcionarios. todo bárbaro, pero vos suponés que la señora intendenta conoce exactamente cómo está funcionando cada división de la intendencia. No Sí, puede. claro, hay una división que es No puede. auditoría, que controla a cada funcionario. Pero ella ¿Por qué depende- cobra a cada funcionario? Está bien, Yo pero me ella pregunto. va a depender de la veracidad y qué tan completa sea la información que le Por reportan. eso digo, yo no puedo creer que en 20 años esa información nunca llegó a nadie, que había gente infiltrada en sindicatos, en partidos políticos, en plena democracia, no llegó Pero, a ver, a nadie. esto surge por los Por los archivos, archivos Berruti. que se investigaron del 2016 al 2018, ¿verdad? Y antes de eso, en el 2015, 2014, 2013, 2012, nadie investigó, nadie sabía absolutamente nada. Ningún jerarca del gobierno. Se Yo no estoy preocupó. hablando de los gobiernos ni blancos ni colorados, estoy hablando de gobiernos frente amplistas del 2005 para adelante. Tampoco tuvieron información, no tenían control sobre los servicios de inteligencia para indagar a ver si existió o no espionaje. Más fácil, se interesaron Claro, porque se digo, interesaron por profundizar. Está bien, podemos decir, existió o posiblemente existió espionaje en época de dictadura de tal año a tal año. Ahora, para adelante, ¿tampoco Los investigaron? archivos Berruti se descubrieron en el 2006, además. Bueno, está bien, O pero sea- esto es una comisión que esto investiga... viene avalado también por denuncias parlamentarias y muy Está fuertes bien, y muy pero firmes. en todo ¿Cuál ese es la tarea de tiempo. los servicios de inteligencia? Proveerle al Estado información para evitar agresión extranjera o supuesto. interna. Pero de allí a meterse a ver si un sindicalista tal cosa, si un activista político, alguien, un integrante de una organización, dónde está, dónde va,
no es tarea de los servicios de Siguieron inteligencia. trabajando Pero como a lo- tenían costumbre Claro, de hacerlo claro. y nadie controló y eso creció. A lo que yo voy es que se llega a esta conclusión en el 2018. ¿Cuánto tiempo pasó? A Yo eso me es lo que pregunto, voy. ¿uno no es responsable por acción o por omisión? Está Sí, bien. claro. Pero eso es lo que me pregunto, porque cuando se radica esta denuncia, ¿está bien? Que es en el 2018, anteriormente a esto, ¿no ¿Qué se pasó? sabía? ¿Qué pasó? 10 años antes, ¿no se sabía? Nadie se 5 preocupó. años antes, ¿no se sabía? ¿No se tenía una idea del tema? A eso es lo que voy. Tenemos que hacer una pausa. Alguien por acá escribe un mensaje que obviamente no... Quiero creer que no está comparando el tipo de espionaje. Una cosa es el espionaje cuando tiene connotación política y ya del Estado al ciudadano. Al otro espionaje al que asistimos cotidianamente, que es al que refiere este televidente. Dice, se quejan por los espionajes. Hoy abrís el celular y te preguntas si querés saber sobre el recorrido que hiciste ayer. Claro, hoy nosotros, pero por eso no tiene la connotación que tiene este otro tipo de espionaje que ameritó la investigación, más allá del archivo reciente de la causa, ¿no? Y uno lo habilita porque se suma a esas redes Hoy en día, sociales. además, el hecho, nosotros ya sabemos que, por ejemplo, decís algo y el celular, no sé cómo hace, escúchate, después te muestra productos. Ya sabemos que estamos regalados. Lo acepta. Y aún así aceptamos las reglas, Lo acepta. tenemos todas las redes, seguimos Tal cual. escribiendo y haciendo cosas que por ahí no debemos hacer. Pero muy distinto es el otro. Esto ese, otro. Sí, ¿no? tampoco creo que nuestra información afecte intereses del Estado. No la veo. No, ¿eh? intereses, afecta intereses comerciales de marcas que después te venden productos y demás y te agobian acosan, y te acosan. acosan. Pero no, por eso son. Y yo creo que el televidente también lo sabe. O sea, simplemente lo planteó como diciendo, cambian los tiempos Las formas y las cambian. formas. Pero bueno. y está bien eso, ¿no? Hoy el A guardián mí sería lo que, obsoleto. lo que me preocupa es la proscripción de estos delitos. La prescripción. La La prescripción. prescripción. Sí, prescribir es otra cosa. Como vos estás con el Sí, tema sí. del Club Naval, que proscribieron a Wilson. Entonces quedó el tema ese. No. Saben que todavía hay personas que cuando ven un choclo se asustan y